Noticentro 1, CMI. Penas hasta de 8 años de cárcel a quien amenace médicos, anuncia la Fiscalía. Policía investiga decenas de amenazas contra personal médico. Habla médico amenazado en soledad. Sus compañeros renuncian. El presidente Duque califica como ruin y miserable amenazas contra médicos. Amenazas a médicos es una acción criminal, dice Federación Médica Colombiana. Récord de muertes hoy por el virus en Colombia. Van 42.078 contagiados. Hoy fueron 1.359 más. Aumentan contagios en Cartagena. Terrible situación padecen venezolanos en campamento de Autopista Norte. Sufren 66 niños y 17 bebés. El drama humanitario en el puente de Cúcuta es también aterrador. Penosa situación de colombianos varados en Chile. Suplican repatriación. Joven patrullero se niega a obedecer orden de desalojo en Cali. No habrá muerte de toros en las corridas. Consejo de Bogotá aprueba acuerdo. Cae gigantesco cargamento de cocaína en Buenaventura. Iba a Turquía. Gobernador de Antioquia apela ante la corte y pide anular orden de arresto de la Fiscalía. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La siguiente historia parece parte del realismo mágico e increíble de nuestro Gabo. 2. La Armada Nacional está en la mira de la Procuraduría. 3. Angustiosa espera para que el Congreso apruebe un proyecto clave anticorrupción. Y Miñapa, la pelea por la casa de Dios. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La Fiscalía inició la recolección de evidencias para establecer quiénes son los responsables de las amenazas de muerte al médico José Julián Vuelvas, quien trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Adela de Char en Soledad, Atlántico, atendiendo la pandemia del COVID-19. El ente acusador advirtió que los responsables de esta clase de intimidaciones al personal de la salud se enfrentan a condenas hasta de 8 años de prisión. Me acusan de haber dejado morir una señora en pandemia en la unidad de cuidados intensivos. Las amenazas al médico José Julián Vuelvas en Atlántico, quien recibió una corona fúnebre en su domicilio y en su lugar de trabajo, prendió las alarmas de la Fiscalía dada la situación de seguridad que enfrenta el personal de la salud que atiende la pandemia. Los elementos que se recaudan precisamente tienen que ver con quién pudo haber llevado estos arreglos a la residencia y al sitio de trabajo del médico y quién puede estar detrás de estas amenazas. El ente acusador señaló que hay más casos en proceso de investigación en los cuales médicos que atienden la pandemia denuncian amenazas de muerte. Para esclarecer estos hechos que son inadmisibles frente a estas personas que se encargan de el cuidado, sobre todo en esta época. La Fiscalía señala que una persona que sea declarada culpable por este tipo de hechos puede enfrentar condenas que van desde los 4 a los 8 años de prisión. Noticentro 1 CMI conoció un informe de las autoridades sobre las amenazas al personal médico. A la fecha, más de 70 miembros del personal de la salud han recibido intimidaciones en medio de su labor. Preocupante es el informe conocido por este noticiero que da cuenta del personal de la salud amenazado durante la pandemia. Desde el 6 de marzo de este año con corte al 5 de junio han sido amenazados de muerte 47 médicos, 26 enfermeros y 18 personas que hacen trabajos administrativos en hospitales. Por eso hoy rechazamos y condenamos con vehemencia las amenazas que se han presentado contra algunos de ellos. Rechazamos rotundamente estas amenazas y nosotros pondremos en movimiento nuestro aparato administrativo, investigativo y de inteligencia para poder identificar esas causas que generan esas amenazas y poderles dar la sensación de tranquilidad. Las autoridades encontraron que en su mayoría las amenazas provienen de los mismos familiares de los enfermos por COVID-19, pues denuncian falsas negligencias en procesos médicos. Un grupo especial de nuestra Policía Nacional está adelantando una investigación a fondo para identificar y capturar con premura a los responsables de estas intimidaciones. Un llamado hacen las autoridades para que los galenos denuncien todo tipo de agresión. Llamar al 123 o acudir a la estación de policía más cercana y ponerle en conocimiento. Por eso es importante que ellos confíen en la institucionalidad y también nos den a conocer de primera mano
cualquier situación que sea producto de alguna amenaza o alguna situación irregular. A la fecha y por esta conducta fueron detenidas 16 personas que fueron puestas a disposición de las autoridades. Y precisamente el médico José Julián Vuelvas, quien es el amenazado en Soledad Atlántico, dijo que seguirá trabajando por la salud de los colombianos, pero pidió a las autoridades esclarecer quiénes son los responsables de las intimidaciones que recibió. Con una calle de honor, aplausos y pañuelos blancos, compañeros de trabajo recibieron hoy al médico intensivista José Julián Vuelvas Díaz. Conmovido, el médico agradeció el gesto de solidaridad del país después de recibir 2 coronas fúnebres. La verdad, no tengo palabras para expresarle lo que siento en este momento. Este es mi lugar de trabajo. Y verlos me llena de muchas ganas de seguir trabajando. Muy bonito, de verdad. Muy agradecido con ustedes. El intensivista pide a las autoridades investigar, pero no precisa el origen de las amenazas. Esto no es porque sea médico o por lo que sea, él tiene que ayudar a todos en este momento. Hoy fui yo, mañana puede ser cualquiera. No se está discriminando nada, o sea, ni si eres médico, si eres una persona del común, si tienes que ver con la salud, si no tienes que ver con la salud. En el día a día de los médicos en Atlántico y en desarrollo de sus jornadas, los profesionales de la salud reciben pacientes cuyos familiares se resisten a creer en la pandemia y hablan de la existencia de un cartel del COVID. ¿Qué cartel de COVID? Médicos involucrados en cartel de COVID, por Dios. Nosotros somos la primera línea de defensa frente al COVID. Nosotros no lucramos nada con esto y nos exponemos igual que ustedes o más. Esta tarde se conoció la renuncia de la totalidad de los médicos de urgencia de la clínica Adela Echar, lo que motivó el cierre de dicha unidad de ese centro asistencial. Renunciaron alrededor de 8 médicos de urgencia del hospital de la clínica Adela Echar. Ellos renunciaron a raíz de las amenazas contra el médico José Vuelvas. Por ahora, el retorno del médico Vuelvas a la clínica Adela Echar está en suspenso a la espera de recomendaciones de seguridad. Y el presidente Iván Duque habló por teléfono con el médico amenazado, José Julián Vuelvas, y calificó de ruin y miserable esta clase de ataques contra los trabajadores de la salud. El presidente Iván Duque dijo que habló hoy telefónicamente con el amenazado médico José Julián Vuelvas, con quien no solo se solidarizó, sino que le expresó el repudio del gobierno y de la nación por esta clase de ataques. No solamente lo llamamos a expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo y brindarle también una reacción por parte de las autoridades, sino que también quiero decir que amenazar a quienes están protegiendo vidas, a los profesionales de la salud, por cumplir con su deber, es ruin, es miserable y merece además un castigo ejemplar por parte de la justicia. El presidente Duque aseguró que amenazas similares han recibido trabajadores de la salud en otras regiones del país y advirtió que no permitirá que este tipo de conductas ocurran en Colombia. Gremios médicos reaccionaron, por supuesto, con indignación frente a este caso de amenazas contra uno de sus colegas. Denunciaron que sus condiciones laborales son un agravante en medio de la pandemia. Los gremios médicos alzaron hoy su voz de protesta, tanto por las amenazas al personal de la salud como por su inestabilidad laboral. Rechazaron con vehemencia las amenazas contra el médico Julián Vuelvas en Soledad Atlántico. La Federación Médica rechaza este acto criminal. Esto no es cualquier cosa, esto es un acto criminal de terrorismo. Amenazar de muerte a una persona es criminal y como tal debe tratarse. La alcaldesa de Bogotá en su cuenta de Twitter calificó esta situación como una infamia. En Colombia se calcula que hay unos 115.000 médicos, 35.000 de ellos especialistas y 80.000 médicos generales, pero sus contratos los dejan en desventaja frente a otras profesiones. 6 de cada 10 médicos están contratados por prestación de servicios, sin prestaciones sociales, mientras que el 40% tienen un contrato laboral. Contratos por prestación de servicios o contratos por OPS que quitan cualquier tipo de garantía de una contratación formal.
como el Código Constitutivo del Trabajo, con prestaciones, vacaciones, incapacidades. Los gremios médicos también dicen que están en desventaja en cuanto a ingresos porque hay salarios desde 1.900.000 pesos mensuales y en algunos casos a los médicos les pagan por horas a 15.000 pesos cada una. A esta situación se suma el hecho de que hay más de 1.000 médicos y enfermeras que se han contagiado con el COVID-19. Hoy hubo un nuevo pico de fallecidos por COVID-19 en Colombia. El virus mató a 64 personas en las últimas 24 horas. En el mismo tiempo fueron identificados 1.359 nuevos contagiados. Lamentable récord de fallecidos se presenta en el país. La cifra más alta desde el inicio de la pandemia en Colombia. 64 personas perdieron la vida ante el contagio con el coronavirus. La cifra total es de 1.372 muertos. Recomendaciones importantes: seguir incrementando el número de pruebas y haciendo los cercos epidemiológicos. En segundo lugar, no parar de hacer campañas preventivas de higiene, distanciamiento físico, lavado estricto de manos, uso del tapabocas. Colombia superó la barrera de los 42.078 casos confirmados de personas infectadas de COVID-19. En 24 horas se confirmaron 1.359 casos nuevos. En su mayoría los contagios se dieron en Bogotá con 380, Barranquilla con 248, Valle con 141 y Cartagena con 129. Hoy se procesaron 11.145 pruebas. Bogotá llegó a los 13.709 casos de personas contagiadas. Atlántico rompió la barrera de los 7.096 contagiados. Valle del Cauca se acerca a los 5.000 casos. Bolívar tiene 4.364 contagiados y el Amazonas tiene 2.033. 107 personas se recuperaron de la enfermedad. Colombia tiene 16.534 recuperados. Como veíamos, en Cartagena hubo 129 nuevos casos identificados de COVID-19 en el día de hoy. El mercado de Basurto sigue cerrado. Hoy la ciudad registró 129 casos nuevos según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, con lo que superó los 4.000 contagios. El número de muertes ya se eleva a 170. Estamos mirando las fortalezas y cuáles debilidades y cuáles nuevas iniciativas podemos desarrollar. Por otra parte, hoy permanecieron cerrados los negocios mayoristas en el mercado de Basurto, la mayor central de abastos de Cartagena, ya que las medidas implementadas por el distrito de Cartagena no han dado los mejores resultados. Las ventas han bajado un 80%. Sin embargo, luego de una reunión con el distrito se definió que mañana reabrirán el comercio mientras estudian las medidas propuestas, como el aumento del horario de atención que actualmente rige desde las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana y nuevos puntos de ingreso para evitar las aglomeraciones. Entre tanto, en la cárcel Villahermosa de Cali han sido detectados 128 casos positivos de COVID-19. El director del penal es uno de ellos. Hay contagiados tanto en el área administrativa como entre los privados de la libertad. Personal del INPEC asegura que la situación se pudo haber controlado si las ayudas y los elementos de bioseguridad hubieran llegado rápidamente. Es dramática la situación en el campamento que instalaron más de 500 venezolanos en plena autopista norte de Bogotá. Según la Secretaría de Salud, a la intemperie se encuentran 17 bebés, 66 niños menores de 5 años. Estas familias aspiran a regresar a su país. De lección que no hay nada como su país. Independientemente de la crisis que esté pasando, no hay nada como el país de uno. Y ser agradecidos con los países que te dan la mano. En las palabras de Marjorie se resume el drama de millones de venezolanos que llegaron a Colombia por una oportunidad, pero que hoy por la pandemia prefieren regresar a su país. Es la historia de Richard, quien desde hace 3 años estaba trabajando, pero con la llegada del COVID perdió el empleo. Por eso, con su pequeña bebé y su esposa, prefiere volver a su patria, así sea en medio de la crisis. Bogotá es una ciudad que sin trabajo no se puede vivir. Y yo ya tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi moto, puedo estar más desestresado porque aquí con el estrés de que hay que pagar arriendo, que hay que pagar servicios y comida, y teniendo una niña pequeña se me hacía muy difícil. Es también la situación de Emily, una contadora pública que llegó a rebuscarse la vida hace 8 meses. Pues sí, ha sido duro. Para la mayoría de las personas que estamos acá ha sido muy duro. Forman parte de los más de 500 venezolanos que viven en este campamento, 17 de ellos bebés y 66 niños menores de 5 años. Vamos a seguir saliendo en grupos de hasta 100 personas
para la frontera, combinando personas de acá y personas que se encuentran en lista de espera, que son alrededor de 14.000. Hoy, la Secretaría de Salud inició la toma de 500 pruebas para COVID-19. Este tema se ha retrasado por una decisión de los líderes de la concentración que exigen la presencia de Cruz Roja para una veeduría en la toma de dichas muestras. No huyeron de Venezuela, por eso siempre han tenido presente lo que dice el poeta Bertolt Brecht sobre el exilio. No hagas planes para más de 4 días. Mañana mismo estarás de regreso. Otro drama viven también los venezolanos que logran llegar a la frontera. Deben esperar en precarias condiciones que les permitan retornar a su país. Más de 1.000 migrantes venezolanos están viviendo un nuevo drama humanitario por culpa del gobierno de Nicolás Maduro, que restringió el ingreso a su país. Familias enteras duermen en cambuches improvisados en los alrededores del puente Simón Bolívar, al sol y al agua. Por favor nos ayuden para ver si pasamos rápido hacia nuestro país, porque ya tenemos muchos días aquí. Los niños y esos niños han llevado sol, agua. Esta situación se ha convertido en un problema social y sanitario para las autoridades regionales por lo del COVID-19 y las condiciones infrahumanas como viven estos venezolanos en la parada. Un aumento de las restricciones para llegar aquí al norte de Santander, mayores controles, mayores restricciones. En lo corrido de esta cuarentena han regresado por Colombia a su país 70.000 migrantes venezolanos en forma ordenada, situación que colapsó la atención humanitaria del vecino país. Mujeres embarazadas, niños de brazos y adultos mayores permanecen a las afueras del Consulado de Colombia en Chile. Piden la inmediata repatriación a Colombia. Tenemos mujeres en embarazo, menores de edad, bebés de meses, los cuales necesitan ayuda y no podemos estar pasando frío y ya que entramos a la temporada de invierno. Necesitamos ayuda, por favor. Este es el drama que viven más de 150 personas en Chile, frente al Consulado de Colombia en la capital, Santiago. Mi mujer tiene 6 meses de gestación y no podemos hacer nada. Estamos acá con el señor Luis a ver si podemos formar un corredor vial humanitario para podernos ir a Colombia. Los connacionales esperan pronta respuesta a la Cancillería para su regreso al país. La fecha mía de regreso era para el 11 de abril y pues ya llevamos 2 meses en esta cuarentena, 2 meses viviendo en carpa y pues la verdad ya creo que ya es justo que podamos regresar de nuevo. Son por lo menos 11.300 colombianos los que esperan regresar al país desde varios países. Un patrullero de la policía decidió desacatar la orden de sus superiores y se negó a participar en un operativo de desalojo en Cali. En medio de un desalojo que se llevaba a cabo en el sur de Cali, el patrullero Ángel Zúñiga Valencia decidió entregar su arma y su placa, ya que según él se estaba cometiendo una arbitrariedad, además de violar los derechos humanos de las personas que iban a ser desalojadas. Es algo injusto lo que están haciendo en este momento. En este momento la máquina está allá adentro. Van a tumbar el maíz, van a tumbar esas casas de allá. Ya estamos en plena cuarentena, ya esa gente la van a dejar desamparada. Por su parte, el general Manuel Vázquez, comandante de la policía de Cali, aseguró que se abrirá una investigación para el patrullero. Ni el policía, como ningún servidor público, podrá incurrir en una omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber. Con el hashtag Zúñiga estamos contigo, los usuarios de Twitter viralizaron la actuación del uniformado, siendo tendencia nacional. 3 días después de que se firmara el pacto entre comerciantes y distrito para imponer un pico y puesto en Corabastos, en Bogotá, se desató una rebelión contra la medida. Cientos de comerciantes protestaron. Con arengas y carteles aseguraron que ese acuerdo los condena a la quiebra, pues estarían trabajando solo 11 días del mes. Por ahí pueden ingresar. Todos los indicadores de violencia registraron un incremento durante el segundo mes de la cuarentena. Las variaciones van desde el 30% hasta el 88% según Medicina Legal. Las cifras de Medicina Legal permiten establecer la comparación entre el primer mes de aislamiento obligatorio y el segundo. Violencia de pareja. Primer mes, 1.425. Segundo mes, 1.915. Aumento, 490 casos. Violencia intrafamiliar. Primer mes, 765. Segundo mes, 1.166. Aumentó 401 casos. Violencia contra niños y adolescentes. Primer mes, 246. Segundo mes, 336. Aumentó 90 casos. Delito sexual. Primer mes, 605. Segundo mes, 893. Aumentó 288 casos.
a otra pandemia. Y tenga mucho cuidado con los mensajes que recibe de supuestos bancos y también al momento de realizar compras por internet. En el último mes, los robos en línea aumentaron más del 50%. Los delitos informáticos en el país han registrado un aumento de hasta el 200%. Los ciberdelincuentes siguen cometiendo fechorías en plena pandemia. No le dé clic a los links que les llega por Facebook, por WhatsApp o por los correos electrónicos, porque allí trae información que le va a jalar la información personal. Uno de los más repetitivos y que más víctimas de estafa deja es el robo de dinero por compras en internet. Incremento del 54%, solamente compren en aquellas páginas que son seguras, que están autorizados y cuentan con ciertos mecanismos relacionados con el tema de los controles y los certificados para darle la seguridad al ciudadano de que no vaya a perder su inversión. En lo corrido del año, las denuncias por crímenes virtuales han aumentado un 353%. Al regresar a Noticentro 1 CMI, espere el desarrollo de las siguientes noticias. La Policía Nacional reportó la incautación de 4.9 toneladas de cocaína en el puerto de Buenaventura. Condenan al exdirector técnico de la selección femenina sub-17 de fútbol, Didier Luna, por acosar a integrantes del plantel. Corrida sin muerte del toro. Consejo de Bogotá aprobó histórico acuerdo. El Consejo de Bogotá aprobó esta noche un acuerdo histórico que prohíbe la muerte del toro en las corridas. Además, aumenta las cargas tributarias para los organizadores de actividades taurinas en la capital. En una decisión histórica, el Consejo de Bogotá le dio una estocada a las corridas de toros en la capital. La iniciativa aprobada en plenaria prohíbe la muerte del toro, elimina el uso de instrumentos de tortura que laceren, mutilen o causen la muerte del animal. Respetando el ordenamiento jurídico, están derrotando la crueldad taurina. Bogotá está dando línea ética y normativa a todo el país. Además, se reducen las fechas de la temporada de 8 a 4 y se aumentan las obligaciones tributarias para los organizadores de la fiesta brava. A partir de este momento, la tarifa aplicable a los espectáculos taurinos será ya no del 10, sino del 20% sobre la base gravable correspondiente. Yo considero que en este caso el Congreso de la República sí ha fallado al no legislar. Entonces creo que nos abre la puerta para tomar decisiones en este sentido. El organizador de cualquier evento taurino deberá destinar el 40% de la publicidad para informar sobre el sufrimiento del animal y además asumir los costos de la seguridad en los alrededores de la plaza. Y la Policía Nacional reportó la incautación de 4.8 toneladas de cocaína en el puerto de Buenaventura. La droga, que tenía como destino Turquía, estaba camuflada en un cargamento de caucho granulado, una modalidad detectada por primera vez por las autoridades. El ejército denunció presuntas presiones armadas para obligar a campesinos a participar en protestas contra la erradicación de coca en el Meta. La denuncia la hizo el general Raúl Flores, comandante de la Fuerza de Tarea Omega y jefe de las tropas que han tenido choques con cocaleros en la región del río Guayabero. Aquel individuo que se hace llamar alias Gentil Duarte, quien está combinando la población para que se concentre en el sector de Vista Hermosa con el propósito de bloquear, entorpecer el esfuerzo de erradicación manual forzosa que se viene adelantando sobre este sector. Según el ejército, en varios municipios de Meta y Guaviare han recibido información sobre las amenazas de disidentes de los frentes primero y séptimo de las FARC para llevar a personas a las protestas. Un juez condenó a 2 años y 4 meses de prisión al exdirector técnico de la selección femenina sub-17 de fútbol, Didier Luna, quien alcanzó un acuerdo con la Fiscalía tras ser procesado por acoso sexual a integrantes del plantel que dirigía. La mujer colombiana. El exdirector técnico de la selección femenina sub-17 fue sentenciado por el delito de injuria por vía de hecho, dado que hizo un acuerdo con la Fiscalía para aceptar cargos a cambio de modificar el delito por el cual sería juzgado, que en un inicio era el de acoso sexual. La víctima de estos hechos fue la fisioterapeuta del equipo, Carolina Rosso. Valiéndose de su superioridad, toda vez que él ostentaba el cargo de director técnico de la selección femenina de fútbol sub-17, mientras ella ocupaba el cargo de fisioterapeuta. Pese a la sentencia, Luna no será enviado a prisión, dado que la pena es inferior a 4 años de cárcel. No obstante, el exdirector técnico tendrá que pagar una caución de 20 salarios mínimos para conservar el beneficio de libertad condicional.
El proyecto de cadena perpetua para quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad quedó a un paso de ser aprobado en el Congreso de la República. La Comisión Primera del Senado le dio el visto bueno en el 7º de 8 debates. El proyecto de acto legislativo que al modificar el artículo 34 de la Carta Política levanta la prohibición constitucional y permite la condena a cadena perpetua para quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad apenas tuvo los votos necesarios para ser aprobado en la Comisión Primera. 13 de 22 senadores votaron por el sí, los otros 9 no participaron de la votación. Por el sí 13, por el no 0. El debate fue intenso. Ese mensaje simbólico de la prisión perpetua es inocuo mientras se mantenga la impunidad del 95%. El propio ponente del proyecto considera que la reforma no combate la impunidad. Yo nunca he entendido que este proyecto vaya a solucionar el tema de la impunidad. Siento que aquí, subiendo penas, nos lavamos las manos. A nombre del Gobierno Nacional, la directora del Bienestar Familiar aseguró que la cadena perpetua es un paso más para la protección de los niños. Representa un avance para el cambio cultural que necesitamos. Al proyecto de cadena perpetua le resta solo un debate en la plenaria del Senado de la República. Sería la primera vez que mediante votación virtual sea modificada la Constitución Nacional, que no es cosa menor. El Procurador General Fernando Carrillo presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que pide investigar el reclutamiento forzado y desplazamiento de menores durante la cuarentena. En un documento de 86 páginas, el Procurador General Fernando Carrillo le pidió al Fiscal General Francisco Barbosa que investigue una serie de delitos de los cuales serían víctimas decenas de menores de edad durante la pandemia. Reclutamiento ilícito de menores, la desaparición forzada de menores, la utilización y el uso de menores en la comisión de delitos, actos de tortura y de terrorismo contra estas poblaciones. La Procuraduría le atribuye estos hechos a las disidencias de las FARC y al ELN, entre otros grupos criminales. Esto es una monstruosidad. El crimen organizado no se ha ido de cuarentena en los territorios de Colombia y está atentando severamente contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes de las poblaciones más vulnerables de Colombia. La Procuraduría le pidió a la Fiscalía priorizar estas investigaciones en las que también niños de comunidades indígenas serían víctimas. El suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, presentó un recurso de control de legalidad en el que le pide a la Corte Suprema que anule la decisión de la Fiscalía con la que le impuso medida de detención preventiva dentro del proceso por un contrato vial adjudicado en 2005. El control de legalidad fue radicado esta tarde por la defensa del suspendido gobernador Aníbal Gaviria Correa vía correo electrónico ante el despacho del fiscal delegado ante la Corte que lo investiga y quien a su vez tendrá que trasladar el recurso a la Corte Suprema de Justicia. Que no se cumplen esos tres fundamentos, que es la peligrosidad para la sociedad de la persona, la posibilidad de fuga y la posibilidad del cambio de las pruebas. La sala de juzgamiento de la Corte, una vez reciba el control de legalidad presentado contra la decisión de la Fiscalía, tiene inicialmente 10 días hábiles para resolverlo. Obviamente lo que estamos pidiendo es la nulidad de la medida expedida por la Fiscalía. El contrato por el cual es investigado Gaviria Correa fue suscrito durante su pasada gobernación, en 2005, con el objeto de mejorar un tramo de la Troncal de la Paz entre La Cruzada y Caucasia, por un monto de algo más de 41.000 millones de pesos. Noticentro 1 CMI habló con 2 personas quienes fueron declaradas inocentes tras enfrentar un proceso penal. Respaldaron la propuesta del gobernador Aníbal Gaviria de hacer una reestructuración a la Fiscalía. Una ola de demandas afronta a la Fiscalía por detenciones que han sido consideradas como injustas y desproporcionadas. Noticentro 1 CMI habló con 2 personas que enfrentaron procesos penales y que resultaron inocentes. En 2011, Sigifredo López fue detenido por supuestamente tener relación con el secuestro y homicidio de 11 diputados del Valle del Cauca. Años después, se demostró su inocencia. Es necesario igualar las cargas, es necesario darle mayores garantías a los ciudadanos, es necesario rescatar la credibilidad de la justicia. Mateo Gutiérrez fue detenido en 2017 por supuestamente participar en varios atentados terroristas en Bogotá. Sin embargo, Gutiérrez fue declarado inocente en 2 ocasiones, dado que la Fiscalía no presentó pruebas que lo vincularan a una célula terrorista. Buscan desgastarlo a uno y solo con el tiempo se va demostrando pues, la verdadera inocencia. Es decir, es una cosa de aguantar y de lograr mostrar lo ridículo
que es un montaje o lo ridículo que es una acusación falsa por parte de la policía o de la fiscalía. Por este tipo de casos, la Fiscalía ha sido condenada a pagar 1,3 billones de pesos. Sin embargo, contra la entidad hay miles de demandas que aún están en estudio, las cuales tienen pretensiones por más de 18,2 billones de pesos. La Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio de 7 propiedades del empresario Alex Saab, valoradas en más de 35.000 millones de pesos. Saab, quien fue incluido por Estados Unidos en la lista Clinton, es señalado de ser un presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Entre las propiedades decomisadas figura una lujosa mansión en Barranquilla, avaluada en 28.000 millones de pesos. La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad provisional presentada por el detenido exmagistrado Gustavo Malo Fernández. Para la Corte Suprema, el detenido exmagistrado Gustavo Malo no solo constituye un peligro para la comunidad, sino además puede obstruir a la justicia. Por eso hoy le fue negado un pedido de libertad provisional y el beneficio de detención domiciliaria que había solicitado amparado en la situación por el coronavirus. Corte Suprema niega libertad y detención domiciliaria transitoria al suspendido magistrado Gustavo Malo al ratificar rechazo de revocar detención preventiva intramural. Persiste necesidad de medida para evitar obstrucción a la justicia y peligro para la comunidad. El exmagistrado es investigado por su participación en el cartel de la toga. Esta es la segunda vez que la Corte Suprema le niega un pedido de libertad en menos de 6 meses. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reportó la captura de 10 personas vinculadas presuntamente con asesinatos y amenazas a líderes sociales en Huila y Meta. En Mapiripán, Meta, fueron detenidos 6 supuestos integrantes de la disidencia del Frente Primero de las FARC, al mando de alias Gentil Duarte. Atendiendo la alerta temprana que la Defensoría del Pueblo realizó a finales de mayo, advirtiendo que en esta región del país la población está sometida a presiones por parte de este gao residual para así continuar lucrándose de las drogas ilícitas. En Algeciras, Huila, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y la Policía detuvieron a otros 3 disidentes que estaban afectando la tranquilidad de la región. Buscados por extorsión y concierto para delinquir con fines extorsivos. Aparte de los hechos recientes, estos disidentes de las FARC eran buscados por el secuestro masivo en el edificio Miraflores de Neiva. Las autoridades meteorológicas alertaron sobre una atípica temporada de heladas en el altiplano cundiboyacense. Este panorama de cielos despejados que se vive por estos días en Bogotá y en el altiplano cundiboyacense está directamente relacionado con las bajas temperaturas de las noches y las madrugadas. Según el IDEAM, hay zonas afectadas por bajas temperaturas por estos días de manera inusual, como en la sabana de Bogotá y el departamento de Boyacá. Las heladas inusuales por esta época llevaron al IDEAM a alertar a los agricultores del centro del país. Se recomienda a los agricultores, a los ganaderos, en horas de las tardes estar aplicando riego en sus cultivos y en sus zonas de pastizales. Seguir muy atentos a los comunicados del IDEAM. El IDEAM también aconseja por esta época a los habitantes de Cundinamarca y Boyacá tomar las precauciones pertinentes, dado que los cambios bruscos de temperatura propician enfermedades respiratorias. El presidente Iván Duque anunció esta noche la prórroga por 1 mes más del auxilio de nómina a los trabajadores formales. El auxilio del 40% a las nóminas de los trabajadores formales se mantendrá por 1 mes más para que las empresas no tengan que despedir a trabajadores en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, anunció esta noche el presidente Iván Duque. Ya son más de 2.400.000 colombianos que han recibido su primer subsidio de nómina a través de un sistema transparente, ágil, de información donde se han cruzado bases de datos para llegar con la debida focalización y donde tenemos ya más de 100.000 empresas que hacen parte de este ejercicio. Queremos seguir multiplicándola en las próximas semanas. Haber extendido el programa de apoyo al empleo formal 1 mes más nos va a permitir tener una mayor cobertura. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, por su parte, anunció que el auxilio al cesante que asumieron las cajas de compensación familiar y el gobierno llegará este mes a 150.000 personas. El subsidio a la nómina creado por el gobierno en la emergencia del coronavirus ha ayudado a pagarles el sueldo a más de 2.400.000 empleados, según un reporte oficial.
El Ministerio de Hacienda reportó que más de 115.000 empresas ya se han postulado al subsidio a la nómina. Tras un mes de expedida esta norma extraordinaria, el gobierno dice que ha aprobado subsidios para pagar el sueldo a más de 2.419.000 empleados. Los giros fueron aprobados a través de esta resolución, por medio de la cual se ordena el pago y traslado a través de entidades financieras. Implica que por cada trabajador que se tenga se va a reconocer lo correspondiente a 350.000 pesos por cada trabajador. Eso es alrededor del 40% de un salario mínimo y se lo vamos a dar a cada una de las empresas. En el primer mes del subsidio a la nómina, el Ministerio de Hacienda reportó pagos por un monto superior a los 849.000 millones de pesos. El director de la DIAN, José Andrés Romero, aseguró que la entidad que dirige les ha inyectado a las empresas más de 10 billones de pesos, que serán muy importantes para la liquidez de las compañías. José Andrés Romero afirmó que en la DIAN se aplican dos tipos de medidas en apoyo a los empresarios. Unas como la suspensión del pago del IVA a establecimientos comerciales más golpeados por el cierre de actividades y otras como la devolución de impuestos. Estas medidas suman 7 billones de pesos. En el caso de las devoluciones abreviadas, en un corto tiempo, desde el 13 de abril hasta el día de ayer, logramos ya aprobar devoluciones de IVA y de saldo a favor en renta por 4.3 billones de pesos. Anunció que las MIPYMES no tendrán que realizar el primer pago del impuesto en la declaración que presenten este mes y que habrá mayores facilidades de pago de impuestos. Les vamos a aprobar una facilidad de pago para que puedan pagar sus obligaciones de cualquier tipo de impuesto y que no puedan pagar con ocasión de la crisis en 12 meses con una tasa de interés bancario corriente. El director de la DIAN anunció que de ahora en adelante las devoluciones serán automáticas, exigiendo únicamente el 25% de la facturación electrónica. Y el Ministerio de Comercio anunció la entrada de 410 empresas al programa de promoción de productos colombianos en el exterior. La iniciativa del Ministerio de Comercio vincula 807 empresas, de las cuales 410 compañías iniciaron un proceso de internacionalización que radica en la promoción de sus productos en los mercados internacionales. En el programa se promueve exportaciones desde sectores como agroalimentos, industrias en metalmecánica, químicos, además de ciencias y sistemas de moda. Las empresas que ya empezaron el proceso, es decir, un 50,8%, están definiendo cuáles son las líneas de servicio que requiere implementar cada firma. La promoción en materia de exportación busca subir las cifras de comercio del país, que mostraron una caída del 52% como consecuencia de la baja demanda a nivel mundial por el coronavirus. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,49% a 1.209 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 1,29% a 2.355 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más cayó, con una pérdida de 4,63% a 3.710 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 26.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.643 pesos con 2 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.300 pesos y la venden entre 1.390 pesos. Un euro cuesta 4.147 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 97,80 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,02 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $38.38. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $40.79. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.400 pesos. Al regresar a Noticentro 1 CMI tendremos el desarrollo de las siguientes noticias. El gremio hospitalario pide al gobierno explicar dónde están más de 4 billones de pesos anunciados para el sector. OMS genera polémica. ¿Pueden o no los pacientes asintomáticos de COVID-19 contagiar a otros? Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, el Reino Unido superó la barrera de los 50.000 muertos, sobrepasando por casi 10.000 decesos al número confirmado por el gobierno. Pese a los anuncios del gobierno sobre recursos para la salud, los hospitales piden cuentas sobre los giros, pues a muchos todavía no les llega la plata.
Hace un mes el superintendente de salud Fabio Aristizábal anunció giros por más de 4,1 billones de pesos para saldar deudas con hospitales y clínicas. Sin embargo, el gremio hospitalario dice que los recursos no han llegado. Por eso la Asociación de Hospitales y Clínicas entabló un derecho de petición en el que solicita al superintendente de salud explicar qué pasó con la plata. Que estos recursos puedan llegar a las instituciones hospitalarias para mantener su viabilidad en estos momentos y que las plantas de personal y toda la dotación pueda estar en las cantidades que requiere esta pandemia. Los hospitales también piden créditos directos de la banca pública para sortear la pandemia. En la Cámara de Representantes avanza un proyecto que busca dignificar la profesión de los trabajadores de la salud. Esta iniciativa busca el establecimiento de horarios justos y la eliminación de la tercerización en la contratación. El proyecto que avanza en la Comisión Séptima de la Cámara busca la dignidad del talento humano en salud. Entre otros aspectos, regulariza los horarios de trabajo, incluye pagos justos de acuerdo a su grado de estudio, elimina la tercerización e incentivos para las actualizaciones de los profesionales. Entonces estamos construyendo un proyecto de ley que no se basa únicamente en el tema dinero, un proyecto en el cual incluye todo lo que significa dignidad, que es unas buenas condiciones laborales, un buen trato. Que de verdad signifiquen una mejoría en las condiciones laborales del personal de la salud, pues lo tenemos que hacer con esa seriedad y no simplemente echando propuestas y globos al aire y diciéndole mentiras a la gente. Una relación laboral que tenga estímulos, una relación laboral que tenga vigilancia, que tenga control. La iniciativa buscará avanzar por lo menos hasta la plenaria de la Cámara para a partir del 20 de julio tener sus dos últimos debates. Gran polémica ha desatado la Organización Mundial de la Salud luego de que en menos de 24 horas cambiara su postura sobre la capacidad de transmisión del coronavirus de las personas asintomáticas. El organismo ha desatado confusión en el mundo tras afirmar que es posible que los pacientes que no tienen síntomas de la enfermedad no pueden contagiar a otra persona fácilmente. It still appears to be rare that an asymptomatic individual actually transmits onward. What we really want to be focused on is following the symptomatic cases. Horas después salieron a clarificar el malentendido, afirmando que se referían a unos pocos estudios realizados y no hacen referencia a una visión global de la pandemia. And I think that that's misunderstanding to state that asymptomatic transmission globally is very rare. What I was referring to was a subset of studies. La OMS aseguró que aún se desconoce si los asintomáticos pueden contaminar a alguien más. El gobierno de Jair Bolsonaro tuvo que acatar la orden del Tribunal Supremo que le obligó a publicar los datos detallados del avance del contagio de COVID-19 en su país. En Brasil, nación que concentra la mayor infección de coronavirus en toda la región con más de 730.000 casos y la tercera peor fatalidad del mundo con 38.000 muertos, la polémica y confusión desatada por el cambio de metodología de conteo de datos obligó al gobierno de Jair Bolsonaro a dar su brazo a torcer. Esto tras la orden que le dio el Tribunal Supremo al Ministerio de Salud para que publicara los datos completos de la epidemia después de que la cartera eliminó toda la base de datos del COVID-19 para solo mostrar las cifras diarias de nuevos contagios y fallecidos. Pero los datos contradictorios expuestos por el ministerio generaron una fuerte indignación y ya hay denuncias de supuestas presiones para maquillar la realidad de la crisis, pese a que Bolsonaro exaltó la transparencia de su gobierno citando un pasaje bíblico. Conheceis a verdade vos libertará, com uma marca do seu governo. Nós não temos medo da verdade. Mientras esto pasa en Brasil, Reino Unido hoy superó las 50.000 muertes por COVID-19. Pese a que el Reino Unido está registrando las cifras más bajas de nuevos infectados y muertos desde el inicio de la pandemia de COVID-19, hay dudas en la cifra total de muertos que oficialmente supera las 40.000 muertes. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, en territorio británico se rompió la barrera de los 50.000 fallecidos, superando por casi 10.000 decesos al número confirmado por el gobierno. La cifra es superior dado a que las autoridades sanitarias oficiales solo cuentan las víctimas de COVID-19 cuando son casos confirmados con pruebas de diagnóstico, aunque sin importar cuál cifra se utilice, actualmente el Reino Unido es la segunda nación del mundo con más muertos tras Estados Unidos. El estado de California comenzará su reapertura económica este viernes. Bares, peluquerías, cines, gimnasios, productoras de películas, entre otros, tendrán permiso de reanudar gradualmente sus actividades. Asimismo, los colegios podrán recibir de nuevo a los estudiantes.
Francia lanzó un plan de rescate por 15.000 millones de euros para su industria aeronáutica, de los cuales 7.000 millones serán destinados a Air France, la compañía aérea insignia de ese país, que reportó las mayores pérdidas en toda Europa por la crisis desatada por el coronavirus. Con el objetivo de salvar más de 100.000 empleos que dependen de la industria aérea en Francia por la crisis de la paralización de operaciones que impera desde hace 3 meses, cuando se desató la pandemia del coronavirus, el gobierno francés presentó un plan de rescate de 15.000 millones de euros dirigido en gran medida a salvar su compañía de bandera Air France, una de las principales aerolíneas europeas y la que más ha sufrido el impacto de la crisis al perder más de 1.800 millones en el primer semestre de este año. Para ello, la administración de Emmanuel Macron destinará 7.000 millones, de los cuales 3.000 serán aportados por el Estado como accionista de la aerolínea, más un aval para un préstamo de 4.000 millones. Francia también invertirá 1.500 millones en 3 años para investigación y desarrollo de un avión que no genere emisiones de dióxido de carbono. Y el presidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Andrés Uribe, presentó el plan de ayudas que requiere la industria para salir de la crisis generada por el COVID-19. El sector de la aviación insiste al gobierno en tomar las medidas necesarias y de forma inmediata para enfrentar la crisis financiera por la emergencia sanitaria del coronavirus. El acceso al crédito es de cero y por ello se pide garantías del 100% o un crédito directo desde el gobierno. Las medidas tomadas han sido importantes para llegar hasta acá, pero es importante dar ese acceso al crédito para que puedan sobrevivir y puedan llegar a la reinicio de operaciones tal como está planeado. Plantea vuelos de protocolo al considerar que las aerolíneas ya se vienen preparando para su reapertura. El dirigente afirma que será clave la participación de los mandatarios locales. Una vez salga el protocolo, le va a dar seguridad a la gente para viajar en avión, que el avión no es un vector de contagio ni de propagación del virus, de manera que en este momento ya se pueden empezar a realizar pilotos. Este martes la TAM confirmó el inicio de su proceso de insolvencia en Colombia en un trámite transnacional luego de acogerse a la ley de reorganización en los Estados Unidos. En las semanas de la casa Home Center, ahorra hasta 200.000 en televisores, pagando con tus tarjetas del Banco Falabella y cambia tu hogar. Más en homecenter.co. En medio de un sentido funeral, Estados Unidos despidió a George Floyd, el afroestadounidense asesinado por un policía y cuya muerte se convirtió en un ícono de la lucha contra el racismo. En Houston, Texas, amigos y familiares se reunieron para decirle adiós a George Floyd, el hombre afroamericano que murió a manos de la policía. La muerte de Floyd desencadenó protestas y llamó la atención de nuevo sobre el trato que reciben los afroestadounidenses en el país de los agentes y el sistema de justicia penal. El reverendo Al Sharpton, quien afirmó que Floyd cambió el mundo, destacó las desigualdades raciales del sistema de justicia de Estados Unidos. Poco después de que terminara la ceremonia, el ataúd bañado en oro dentro del cual reposan los restos del afroamericano fue colocado en un carruaje y dirigido al Houston Memorial Gardens, el cementerio en el que será sepultado. Floyd se convirtió en un símbolo de la lucha racial y su muerte ha sido el detonante de reformas policiales inmediatas en varios estados del país, así como el derribo de monumentos asociados a abusos raciales en países como el Reino Unido y Bélgica. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a provocar polémica hoy al unirse a la teoría conspirativa que asegura que el video que se hizo viral, que muestra la caída de un adulto mayor por cuenta del empujón de un policía, pudo ser un montaje o una provocación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un polémico comentario sobre el empujón y la posterior caída de un hombre de 75 años la semana pasada en una protesta contra la brutalidad policial en Buffalo, Nueva York. Trump sugirió que la caída pudo ser un montaje e incluso que podría tratarse de un agitador de una organización a la que él denomina como terrorista. El manifestante de Búfalo empujado por la policía podría ser un provocador antifa. Lo vi y cayó más fuerte de lo que empujaron. ¿Podría ser una trampa? Los videos grabados por testigos muestran cómo el hombre cae al suelo después del empujón, se golpeó la cabeza perdiendo el conocimiento y quedó en el suelo sangrando por un oído.
99 años cumplió el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra. El Palacio de Buckingham publicó una fotografía de la pareja que pasa el confinamiento por el COVID-19 en el castillo de Windsor.